Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes, ustedes están escuchándonos a través de WNHH 103.5 FM, La Voz Radio. Y desde aquí de Downtown New Haven, estamos también streaming live, vamos a estar en Facebook en YouTube. Y hoy tenemos con nosotros en nuestra oficina a John Carlson y él le interesa ser alcalde de la ciudad de New Haven. So queremos darle las gracias a John Carlson por estar con nosotros hoy. John, thank you so much for being here with us today. Thank you for having me. Okay. So, el presidente del Partido Republicano de New Haven, John Carlson, se postula para alcalde de New Haven. La ciudad no ha tenido un alcalde republicano desde el 1953 y el Partido Republicano local no ha presentado un candidato en 14 años. No hemos tenido un candidato que ha corrido para el Partido Republicano. De los votantes registrados en New Haven, el 70% son demócratas, el 4% son republicanos y el resto son que no pertenecen a ningún partido. Así que Carlson es un maestro de cuarto grado de la ciudad de Bridgeport y él quiere ser el alcalde. Como todos ustedes saben, el alcalde de nosotros en estos momentos es el alcalde Justin Elicker. I was just mentioning that how the Republican Party, the president of the Republican Party is now running for mayor of the city of New Haven. The last time we had a Republican mayor was in 1953, and for 14 years, the Republican Party didn't have a candidate for mayor. And right now, we have 70% are registered Democrats, 4% are Republicans, and the rest are unaffiliated. And that you are a teacher, a fourth grade teacher from the city of Bridgeport, and you are interested in being mayor of the city of New Haven. So can you tell me what inspired you to run for mayor of the city of New Haven? ¿Qué te inspiró a postularte para alcalde de la ciudad de New Haven? Well, the condition of the city. La condición de la ciudad. Our schools are failing our students. Nuestras escuelas están fallando a nuestros estudiantes. Crime is up. El crimen está aumentando. People are getting killed. La gente lo están matando. And the overall condition of the city is poor. Our streets need to be fixed. Our sidewalks need to be La condición entera de la ciudad es mala, es pobre. Calles necesitan ser arregladas. You want to continue with the overall, the condition that the city is in? Oh, sure. So I, as a teacher, I want to improve our education system. I know how to do it. Y yo como maestro, mi interés es mejorar el sistema de educación y yo sé cómo hacerlo. Unlike the mayor, who's using the federal funds to create new departments that we won't have funding for in 2 years. No como el alcalde, que él está con el dinero federal que ha llegado, él está creando nuevas posiciones, nuevos departamentos que en pocos años no va a entrar el dinero para poder fundar esos diferentes departamentos. I would put that money into our existing programs, and I would use it to fix all our streets, our sidewalks, and get the kids in the schools what we need. Yo utilizaría ese dinero para la educación, para mejorar la educación, para las cosas que nuestros niños necesitan. Okay? So now, so can you tell us your education plan? What is your plan for education? Okay, so my plan starts with cutting waste at the top. Okay. El plan mío de educación empieza con cortar todo lo exceso arriba, la parte alta de la administración. This administration just hired a publicist
Esta administración recientemente buscó una persona, un publicista, for almost $120,000 a year. por casi $120,000 al año. That money could have been used to hire aides, to help kids, and buy supplies. Ese dinero pudo haber sido utilizado para buscar asistentes maestros y comprar los necesarios equipos para los estudiantes. Our school board only has 2 elected officials, Nuestra Junta de Educación solamente tiene 2 oficiales electos. I would change it so the whole Board of Education is elected. It puts the power to the people and the parents. Yo cambiaría para que todos los miembros de la Junta de Educación sean electos y ya entonces el poder se cambia para la gente. Now, as mayor, I have a background in education. Como alcalde yo tengo experiencia en educación. But I realize most mayors do not have any experience in education, so I remove the mayor from having an automatic seat. Y yo me doy de cuenta que la mayoría de los alcaldes no tienen experiencia en educación, así que yo no estaría de acuerdo de que el alcalde sería parte de la Junta de Educación. Just looking back a few months ago, Mirando hacia atrás a unos meses, we had a principal use racist terms. Vimos que una principal utilizó términos racistas. And the mayor and the Board of Ed voted to keep her, and they put her in charge of training new teachers. Y el alcalde y la Junta de Educación la mantenieron y la pusieron encargada de entrenar a maestras y maestros. That would not happen under my administration. Eso definitivamente no sucedería bajo mi administración. Thank you. And tell us about public safety. So public safety, we need more officers, we need more patrols, En términos de la seguridad pública, nosotros necesitamos más oficiales y más personas que patrol, que controlen. and we need to hire more New Haven residents as officers. Necesitamos poder darle empleo a más residentes de New Haven como policías. Now, we need to hold the officers accountable too. They have to be visible at all times. Nosotros también tenemos que aguantar, hacer que los oficiales o los policías den contabilidad. The mayor cut millions from the police budget. El alcalde cortó millones del el presupuesto de la policía. I'll fund the police, Yo voy a proveer el dinero a los policías. and I'll let the police know I expect them to enforce all laws, and I will have their back. Que yo espero que ellos puedan poner en práctica todas las leyes y pueden contar conmigo. Okay. How about in terms of the diversity of the workforce, So I think if the you, police force? so we have a very diverse police force. It's not diverse at the top. Tenemos diversas, el departamento de policía diverso, pero que no está diverso hacia arriba, las posiciones administrativas. So we need to hire more people from New Haven, including the top of the department should be people from New Haven. Necesitamos darle empleo a más personas de New Haven y las personas, los jefes del departamento también deben de ser más gente de New Haven. Okay. Accountability. So I'm running on accountability. Yo estoy corriendo con la posición de contabilidad. Everyone in the city, from the top to the bottom, Todas las personas en la ciudad, desde los de arriba hasta los de abajo, has to do their job and do it well. tienen que hacer su trabajo y hacerlo bien. And in the case of the principal, she should have been held accountable, and she should have been let go.
Y como en el caso de la principal, a ella le hubieran sido contabilidad y a ella no le hubieran dejado en el empleo, la hubieran dejado dejar que se fuera. Okay. Infraestructura. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? So, unlike the current mayor, No como el alcalde presente, I would take all the money we're getting from the federal government yo tomaría todo el dinero que se nos está trayendo del gobierno federal, and fix the streets, fix the sidewalks. arreglaría las calles, arreglaría las aceras. Some of them have been broken for 10, 20, 30, 40 years. Muchas de esas calles y aceras han estado rotas por 10, 20, 30, 40 años. And I would put money into our schools to hire more aides and get supplies for the kids in classrooms. Y yo usaría ese dinero para tener más asistentes a las maestras y más dineros en los salones y en los equipos que es necesario. And as I said, as far as hiring New Haven residents for the police force, Y como dije, además de buscar policías que sean de New Haven, we need to hire and employ New Haven residents whenever possible. necesitamos darle empleo a los residentes de New Haven cuando sea posible. And we have to support local businesses, not give money to businesses from other towns. Y nosotros tenemos que apoyar los negocios de New Haven, no estar dando el dinero para afuera de New Haven. The most successful communities repeat the same dollar gets spent over and over within their city. Las ciudades que son más exitosas son la cual mantienen su dinero y lo siguen compartiendo los unos con los otros. So we have, plumbers, construction workers from New Haven. We should put them to work first. So, tenemos plomeros y empleados de construcción y a ellos de New Haven y a ellos son los que debemos de poner a trabajar primero. Okay. Some of the people, as I first read, that 70% of the registered voters of New Haven are Democrats, and 4% are Republicans, and the rest are unaffiliated. Obviously, if you go by the numbers are against you. Have you ever thought about switching parties? Yo le dije que si él mira, los registrantes de votantes, el 70% son demócratas, el 4% son republicanos y el resto no son de ningún partido. Obviamente los números están en contra de ti. ¿Tú has pensado algún día cambiar de partido? No, because we have to grow the Republican Party and bring democracy back to the city. No, porque tenemos que incrementar el partido republicano y tenemos que traer la democracia a la ciudad. Politicians work best when they're afraid for their jobs. Los políticos trabajan mejor cuando tienen miedo que van a perder su trabajo. And if they don't have competition, they usually do a poor job. Y si no tienen competencia, entonces hacen un trabajo hacen un mal trabajo. So if you're out there and you don't know who your older person is, So, si tú estás allá afuera y tú no conoces quién es tu asambleísta, it means your older is not doing their job. eso quiere decir que tu asambleísta no está haciendo su trabajo. I know also many people Yo también conozco a mucha gente who are registered Democrat que están registrados como demócrata for convenience and because they want to vote in the primaries. por conveniencia y porque quieren votar en las primarias. So we have to change that. People have to take a good look at what the parties stand for. So, tenemos que cambiar eso. La gente en realidad tienen que mirar muy bien qué es lo que significa el partido. And change their registration accordingly. Y cambiar su registración
¿ok? Como debe de hacer. Una de las razones por la cual yo hablé con John, le pregunté sobre cambiarse de partido, es porque ya ha habido presidencia. Muchos de ustedes, quizás los nuevos a New Haven, no saben el historial de la política aquí en New Haven, pero el que era jefe de la policía, Biagio Delito, él era republicano. Sin embargo, cuando él quiso correr, él sabía que los votos no estaban ahí, so él se cambió y se inscribió en el Partido Demócrata, y muchos de los italianos en esa época, aunque eran republicanos, cogieron y cambiaron de partido a demócrata para entonces ellos poder votar en las primarias, porque aquí en New Haven, si tú no estás inscrito con un partido, tú no puedes votar en las primarias, ¿ok? Y como mencionamos, por 14 años el Partido Republicano no tenía un alcalde, no tenía un candidato para alcalde. So, la única vez que habían primarias eran en el Partido Demócrata. Y toda persona que no estaba inscrito, si estaba inscrito en el Partido Republicano o no estaba inscrito en ningún partido, entonces no podían votar para las primarias. Pero John Carlson dice que él no cree en hacer eso. Él cree en aumentar al Partido Republicano y que los republicanos se inscriban como republicanos. You are the president of the Democratic Party here in New Haven. What plan do you have to revitalize your party? Republican. Okay. You said Democrat. Oh, I'm sorry. Republican. Perdona. Yo le pregunté que él es presidente del Partido Republicano y qué plan él tiene para rejuvenizar o atraer más personas al Partido Republicano. So we've advertised. Nosotros hemos puesto anuncios. We're letting people know we're here. Le estamos dejando saber a las personas que estamos aquí. We're encouraging participation and voter registration. Estamos pidiéndole a las personas que se inscriban y que participen en registro para votar. You can find us on Facebook, New Haven Republicans. Nos pueden encontrar en Facebook, New Haven Republican. And we meet usually on the second Thursday of each month. Y usualmente nos reunimos el segundo jueves del mes. Where do you guys usually meet? We usually meet at 200 Orange Street in the Hall of Records. Okay. Usualmente nos reunimos en el 200 de Orange Street en Hall of Records en New Haven, Connecticut. But if they want to be kept up to date, they can email me. Pero si quieren que se le informe sobre el partido, pueden mandarme un correo electrónico At New Haven RTC at yahoo.com. What does RTC mean? Republican Town Committee. Okay. Entonces, para las personas que quieren información sobre el Partido Republicano, pueden enviarle un correo electrónico a newhavenrtc@yahoo.com, ¿ok? Y la RTC quiere decir Republican Town Committee, ¿ok? Para recibir más información sobre eso. ¿Ok? Quiero recordarle a todos ustedes que el martes, noviembre 2, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, son las elecciones en la cual usted tendrá una oportunidad de votar o para John Carlson en el Partido Republicano o Justin Elliker en el Partido Demócrata. Okay. One more time, is there anything special that you would like our listeners to know about you and any information you would like to give them? Well, I was born and raised in New Haven.
Yo le pregunté que si hay algo especial que él quisiera decir a los que nos están escuchando o que sepan de él. Y él dice que él nació en New Haven. I've lived here for over 50 years. He vivido aquí por más de 50 años. I'd like to be here another 50. Quiero estar aquí otros 50 más. But we have to protect our citizens, Pero tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. and we have to stop the crime and the shootings. Tenemos que parar el crimen y los balazos. So I have lifelong friends and family. Yo tengo amigos de la vida y familias. So I have to look them in the eye. Yo tengo que mirarlo a los ojos. This mayor is from New Canaan, Este alcalde de New Haven, and he can just leave. y él puede irse. So on Tuesday, vote John Carlson for mayor. Okay. Así que el martes vote John Carlson para alcalde. Bueno, thank you so much, Mayor, for being here with us and dedicating your time and for running and keeping democracy alive, which is very important. I think elections are very important because they bring in new people, new blood, and that's exactly what we need in our city. We do. Thank you. And thank you so much. Thanks for having me. Bueno, yo le di las gracias al alcalde. Alcalde, you're calling you mayor already. Le di las gracias al señor John Carlson, que él quiere ser alcalde de la ciudad de New Haven, y le doy las gracias por estar postulándose, porque las elecciones son muy importantes, porque cuando una persona se postula trae nueva gente y nueva sangre a la democracia de nuestra ciudad. Son muchas gracias por estar escuchando. Le deseo mucho éxito en todo. Por favor, no se olviden de salir a votar en noviembre 2, ¿ok? Y eso es muy importante porque eso, ustedes obviamente muchas veces no pueden hablar, pero estas son las personas que los representan a ustedes y la manera que ustedes dan su voz es votando. So, no se olviden de salir a votar noviembre 2 desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta es Norma Rodríguez Reyes y ustedes han estado escuchando al show que pasa a través de WNHH 103.5 FM y La Voz Radio desde Downtown New Haven. Hasta la próxima. Salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarlo. Que vivamos 120 años en buena salud. Chao. Thank you so much.